Hola, soy el profesor Rubén, profesor de la cátedra de composición, instrumentación y arreglos. A pedido del profe Tarifa, vamos a hacer una pequeña guía sobre arreglos para guitarra, un poco también orientado al arreglo del bloque 1 del segundo cuatrimestre, que es arreglo para guitarra y piano. Vamos a ver algunas cuestiones que no están en el texto de arreglo simple para guitarra, que también vamos a adjuntar, pero que son básicas justamente para poder entender un poco más ese escrito. Y también son pedidos específicos que me hizo el profe para que puedan trabajar mejor. En primer lugar, vamos a hablar sobre algunas cuestiones básicas sobre la guitarra que son importantes para después ahondar en el trabajo de textura sobre todo. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la guitarra es un instrumento transpositor. Es un instrumento que se escribe en clave de sol, igual que el violín o que la mano derecha del piano, pero que no suena en la misma octava en la que está escrita, ¿no? Un do 4, que en la guitarra se toca y suena de esta manera, en el piano va a sonar en esta octava. Esto es muy importante a la hora de trabajar con estos dos instrumentos, ya que si vamos a colocar, por ejemplo, la guitarra en un rol de melodía, vamos a tratar de buscar una tesitura del piano que esté generalmente por debajo de la altura de la guitarra. Si estoy escribiendo la guitarra en el índice 4, 5 o 6, en realidad va a estar sonando un índice por debajo. Eso es muy importante, siempre tenganlo en cuenta. Y lo mismo cuando cambiamos los roles, ¿sí? Entonces, primer punto importante, la guitarra es un instrumento transpositor. Transpone una octava hacia abajo. En relación a esto vamos a hablar sobre la tesitura. La afinación tradicional de la guitarra, la estándar, mejor dicho, que estamos trabajando o que se trabaja en general, es una afinación que va desde el Mi, que se escribe como Mi 3 en clave de sol, con 3 líneas adicionales, sería el cuarto espacio adicional, que es la nota más grave que yo puedo tocar en la guitarra, a menos que cambie la afinación. Y como sonido natural, o sea, sonido pisado, llego hasta un Si 6. Obviamente, eso en cuanto a escritura, recalco por última vez en el video. Y a partir de ahora voy a hablar siempre en cómo se escribe en la guitarra más que en el sonido real. Ese sonido es un Si 5 en el piano. Después con efectos puedo lograr sonidos más agudos utilizando armónicos, por ejemplo, o algún otro objeto como un vidrio o metal para lograr sonidos más agudos en las notas primas. Ese sería básicamente el rango total de la guitarra de notas pisadas. Entonces yo puedo escribir melódicamente moviéndome por todo ese rango. Ahora, la afinación de la guitarra difiere de los otros instrumentos de cuerda, hablando de cuerdas frotadas, donde la relación entre las cuerdas es de quinta. La guitarra es básicamente afinación por cuartas, salvo la relación entre tercera cuerda y segunda cuerda, que es por tercera. Vamos a partir de este Mi 3. Bien, que sería la sexta cuerda, siempre contamos desde la más gruesa a la más grave hacia la más aguda de manera decreciente, o sea, esta es la sexta y esta es la primera cuerda. Tenemos Mi 3,
la quinta se afina una cuarta por arriba, la cuarta se afina una cuarta por arriba, re, la tercera se afina una cuarta por arriba, sol, la segunda se afina una tercera mayor por arriba, que sería si, y la primera se afina una cuarta superior, que sería mi. ¿Sí? Entonces vamos a tener mi 3, la 3, re 4, sol 4, si 4, mi 5. Otra cuestión relacionada con la tesitura y que también es muy importante a tener en cuenta es que la guitarra tiene la posibilidad de emitir la misma nota desde distintas posiciones. A diferencia del piano, que un do 4, está en una sola tecla, la guitarra puede tocarse en distintos lugares. La cantidad de posibilidades para cada sonido va a depender de qué tan grave es. O sea, mientras más grave, menos cantidad de posibilidades tiene, y también qué tan agudo es, porque también se van a disminuir las posibilidades. En el rango medio de la guitarra vamos a ver que hay 2, 3, 4, 5 o 4 posibilidades viables de tocar una misma nota. Por ejemplo, el do 4 en la guitarra básicamente se encuentra en la quinta cuerda, tercer casillero, pero también se puede tocar en la sexta cuerda, octavo casillero. El mi de la primera cuerda, el mi 5, también se puede tocar en la segunda cuerda, quinto casillero, en la tercera cuerda, noveno casillero, en la cuarta cuerda, decimocuarto casillero. Esto es poco viable, pero se puede hacer. Va a depender mucho de las guitarras. Esta, por ejemplo, no tiene traste, entonces no se puede, que sería en el 19º casillero. En esta, por ejemplo, sí, podría llegar a tocarlo. No, acá también me falta traste. En aquella que tengo allá sí, se podría. Y si utilizo efectos como los armónicos, puedo lograr esa misma nota con un armónico 7 en la quinta cuerda, o mejor dicho, el segundo armónico de la quinta cuerda, o el tercer armónico de la sexta. La viabilidad del uso de cada nota va a depender mucho del contexto. En una melodía se puede jugar más porque es una sola línea, pero a medida que vamos agregando densidad en cuanto a cantidad de notas simultáneas, se va a hacer más difícil trabajar una que otras posibilidades. Otra posibilidad de la guitarra, al igual que los instrumentos de cuerda frotada, es que yo puedo hacer una escala en una misma cuerda hasta la posibilidad que me da los trastes, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer la escala cromática de mi, iniciando en mi, mejor dicho, llegar hasta el si agudo, que sería mi 3, mi 4, y llegar hasta el si 4. ¿Sí? Va a haber quizás un problema de afinación, como en este caso, básicamente por la cuestión de la altura de la cuerda y también de el material de la cuerda. Mientras más cerca del diapasón nos vamos en la guitarra, la afinación se vuelve un poquitito más complicada de lograr, y también el sonido tiende a hacerse mucho más velado, aunque eso también va a depender de las cuerdas. Entonces, por lo general, lo que se va a buscar en la guitarra es distribuir esas alturas en todas las cuerdas, y rara vez se va a buscar, salvo que necesite algún tipo de efecto, como por ejemplo imitar algún instrumento o los arrastres, salvo esos casos en donde sí se busca mantener una melodía o una línea en la misma cuerda. En general se va a buscar trabajar
cambiando de cuerda y digitando de esa manera. La cuestión de la digitación es una de las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir un arreglo para guitarra. Por todo esto que les estoy comentando, de que un sonido se puede tocar en distintas posiciones. Eso hace de que básicamente haya muchas posibilidades para algunas cosas y también quita posibilidades de otras. Otro punto importante a considerar es que la guitarra, si bien se toca con las dos manos, para generar sonido tenemos una limitación en cuanto a la cantidad de sonidos simultáneos que podemos hacer. Básicamente, yo solamente podría pisar 4 notas, porque el pulgar no se usa, siempre está detrás del diapasón. Podría llegar a pisar 4 notas simultáneas o un máximo de 6 sonidos que me da la cantidad de cuerdas que tengo. No se puede tocar más de 6 sonidos en la guitarra. Por otro lado, esa es como una limitación extrema, como la máxima limitación, o mejor dicho, la mínima limitación. Pero después, en función de las posiciones y las notas que yo necesito usar, tengo que ver si mi mano me permite tocar esa cantidad de notas, aunque sean 2, 3 o 4 notas, usando el total de mis dedos. ¿Cómo trabajamos nosotros los guitarristas en cuanto a posición? Generalmente, cuando se trabajan las primeras posiciones, donde el diapasón es un poquitito más finito de este lado, pero la distancia entre trastes, que es cada una de estas barras, o en barras si quieren, no quiero usar la palabra trastes, es mucho mayor, ¿no? Entonces, generalmente la amplitud de mi mano, dependiendo de las manos, pero también la cantidad de notas que tenga que tocar, se ve disminuida generalmente hasta 5 casilleros o hasta 4 casilleros en esta zona. Acá se puede abrir un poco más, pero sigue siendo un poco complicado e impracticable, sobre todo porque acá también se va haciendo un poco más alta la guitarra, entonces es más difícil de pisar. Entonces, idealmente, las aperturas que yo voy a proponer para el trabajo en simultaneidad de 2, 3, 4, 5 notas, hasta 6 notas obviamente, es de que las posiciones y la distancia entre las notas pisadas no sea más de 4 casilleros, 5 como mucho, en posiciones en donde use 2 dedos. Bien, ¿cómo voy a trabajar yo que no toco la guitarra sobre las posiciones? Lo ideal es que tengan una regla o un cuadrito donde tengan escrita cada una de las notas que se puede tocar en cada uno de los casilleros. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, en función del acorde o de la superposición que quieran trabajar, ver si es posible y cuál sería la ubicación. E incluso pueden llegar a escribir la digitación que quieren para esa posición. Y va a ser en función de la afinación que les dije al principio, ¿no? Mi, la, re, sol, si, mi. Porque eso va a cambiar si yo cambio la afinación. Bueno, de las texturas que están en el texto, que está originalmente orientado a los chicos de guitarra para hacer un arreglo para guitarra solista, vamos a trabajar algunas que sí van a usar en los arreglos para dos instrumentos armónicos, donde va generalmente a haber una separación de una melodía con un acompañamiento. Las otras texturas que están en el texto muy probablemente la van a usar si quieren escribir justamente una parte solista dentro de un arreglo o si quieren hacer un arreglo para guitarra. Voy a tratar una textura que no está en el texto, porque directamente en el texto comencé con las texturas polifónicas. Entonces vamos a hablar de las texturas monódicas. Como dije anteriormente, una melodía puede trabajarse dentro de toda la tesitura de la guitarra de cualquier manera, sin prácticamente ningún problema. El problema quizás se presenta cuando yo quiero trabajar la melodía de manera coloreada, es decir, agregando una voz, o mejor dicho, un color por terceras, cuartas, quintas. Bien.
Si yo tengo, por ejemplo, esta melodía, y quiero colorearla, lo ideal es que comencemos a trabajar la interválica a partir de la tercera. Las segundas se pueden hacer, si yo quiero colorear por segundas, pero implican una apertura que no es muy cómoda generalmente y entorpece el fraseo y el movimiento de la voz. Entonces lo ideal es comenzar con terceras, que básicamente siempre se pueden digitar, y de ahí puedo ampliar un poco el rango interválico. En cuanto a dos voces, no es tan complicado. En la guitarra generalmente suenan muy bien las terceras, las sextas, las octavas, y generalmente se trabaja hasta una décima, y más allá de eso, la diversidad, no la diversidad, sino la diferenciación tímbrica ya comienza a jugar un poco en contra. Además, las digitaciones, más allá de la décima, se comienzan a hacer mucho más complicadas. ¿Sí? Por ejemplo, tocar dos octavas nos obliga generalmente a ubicar las melodías en primera y sexta cuerda. Entonces, si voy a trabajar con dos voces, les recomiendo usar terceras, sextas, octavas, que es lo que mejor suena en guitarra. Trabajar a tres voces en un formato de terceras no es algo imposible, pero sí puede llegar a ser un poco complicado para tocar. Podría llegar a tocar. Pero como ven, ya voy a tener que moverme mucho. No es algo imposible, como digo. Pero, en general, volviendo a todas las recomendaciones sobre movimiento de voces, cuando trabajen con tres sonidos, traten de que uno se mueva de manera contraria. Así no existen paralelismos. Sí es muy común en la guitarra partir de esta tercera y duplicar alguna de estas dos voces. Por ejemplo, puedo duplicar la octava, la voz superior, eso es algo que se usa mucho en música folclórica argentina, por ejemplo. Podría también duplicar la tercera inferior, ¿no? Eso siempre es algo en función de cuál es la melodía original que quieren resaltar, ¿sí? Si es la melodía original, usaría octavar la nota superior en este caso. Si por ejemplo estuviera coloreando de manera superior, también podría llegar a duplicar la voz o la melodía original que yo quiero duplicar, ¿no? Sí vamos a tratar a la hora de usar tres sonidos, también evitar los clusters o las relaciones de segundas, que en algunos casos se pueden hacer, pero en otros no. Generalmente, si ese clúster implica una nota al aire, podría llegar a digitarlo. Por ejemplo, acá tengo, si quisiera poner un fa sostenido en el medio, le estoy tocando sol y mi. Si quiero tocar un fa sostenido para darle más color a este sonido, tendría que cambiar la digitación aquí para aprovechar el mi al aire, o sea, la primera cuerda sin pisar. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque se vuelve difícil de digitar. Muy probablemente el guitarrista le va a cambiar las notas y va a borrar, así que ojo.
Y en cuanto a coloración de la melodía, no recomiendo que se usen más de 3 notas y evitar obviamente las grandes distancias. Tanto por una cuestión de movimiento de voz y de paralelismo, como también de dificultad al tocar. Usar paralelamente más de 3 voces ya genera demasiada densidad, no tiene mucho sentido. Esto, para no olvidarme, que me lo mencionó el profe Tarifa, que lo mencione ahora, es que, a diferencia del piano, en donde tratamos de evitar de tocar notas muy juntas, o sea, terceras, segundas o cuartas en la zona grave, generalmente van a ver cuando se ubican los acordes, o mejor dicho, se distribuyen las voces de un acorde en la zona grave, o se hace una octava en la quinta como mucho, y el movimiento de las melodías se hace por octavas o la melodía independiente en el grave. En la guitarra yo puedo, por sus características acústicas, podría llegar a tocar terceras en el grave, que incluso es algo que se usa mucho, sobre todo en música popular, ¿no? La limitación en este caso es que la tercera más grave que podría llegar a ser es esta, fa, la, porque bueno, no puedo hacer mi sol, se toca en la misma cuerda. Este es mi límite con esta afinación, esta tercera mayor. Bien, eso ténganlo mucho en cuenta, ¿sí? Hacia arriba puedo seguir subiendo. Si voy haciendo terceras en primera y segunda cuerda, voy a llegar hasta ahí, ¿sí? Que también es medio impracticable, medio difícil, y además es tan estridente el sonido que si yo quiero destacar justamente una melodía, es preferible que suene sola, que en todo caso esté en octavas, ¿sí? Porque se pierde rápidamente, cae muy rápidamente las notas agudas. Entonces la resonancia la va a tener la nota grave. Entonces, ahí salió otra recomendación. La primera recomendación que me dijo el profe Tarifa, y la tengan en cuenta, es que puedo trabajar con terceras en el grave. Y por otro lado, si van a llevar melodías hacia lo agudo de la guitarra, es preferible abrir la interválica si es que lo van a colorear con algún paralelismo, ¿sí? Tratar de evitar terceras, óptimamente una octava, porque eso facilita la resonancia de la nota que se apaga rápido, pero preferiblemente no irnos, sobre todo para los arreglos para guitarra y piano, no pasar del sol o del la, no llegar hasta tan el extremo que no en toda la guitarra suena bien. Si quiero trabajar polifonía con la guitarra, puedo llegar a hacerlo. Es preferible, si voy a trabajar dos voces, que haya una distancia de tercera a octava entre las voces, como mucho. Sí, puedo trabajar con una separación mucho más grande, siempre y cuando la melodía no tenga una gran extensión y la pueda encajar dentro de un rango en el que pueda hacer las notas graves. Ese es uno de los problemas que van a tener, por así decirlo. Si bien en el piano yo puedo tener dos voces muy separadas, en la guitarra es difícil de tocar eso. Por ejemplo, si tengo una melodía acá, ¿no? Y quiero hacer un contracanto, eso por ejemplo. Bien, ese contracanto, mientras más grave lo vaya colocando, ya que la melodía está muy aguda, más apertura voy a tener que aplicar, ¿no? Si lo bajo una octava el contracanto,
Así que la digitación que he tenido que emplear es... Implica una gran apertura, sobre todo al principio, y después unos cruces de dedos en este caso. Si la quiero bajar una octava ya es imposible, porque va a quedar... ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, lo máximo que puedo hacer es un contracanto que comienza en octava, o bajarle el contracanto una octava hacia abajo. Bien, si bajo ese contracanto y la melodía la hago una octava abajo, también voy a tener esa relación. Entonces, lo ideal es que trabajen los contracantos o los contrapuntos a distancia más o menos de una octava o dos como mucho. Si en primera posición se puede llegar a trabajar con más fluidez, ¿no? Si yo hago eso acá, o pero sigo teniendo esa distancia de dos octavas como mucho, ¿sí? Tratar de meter más voces va a complejizar un poco más el proceso. Para un arreglo entre piano y guitarra, dos voces es suficiente. Pueden jugar con introducir más voces en el piano en todo caso, teniendo en cuenta siempre la tesitura. Acordes. Uso de acordes y de ahí cualquier fórmula de arpegios relacionado con los acordes. Nosotros en guitarra generalmente hablamos de posiciones fijas cuando hablamos de acordes. Pueden trabajar tranquilamente con los acordes tradicionales que pueden encontrar en cualquier página web: Do mayor, Sol mayor, Fa mayor, como acompañamientos. O puedo invertirlos y ahí van a tener que ver bien cómo escribir esos acordes. Por ejemplo, un Do 6 4, o sea, en segunda inversión, un Do con bajo en Sol, un Fa 6, o en primera inversión. En particular, comenzar a trabajar con los acordes tradicionales es como lo óptimo, pero puedo cambiar las posiciones, por ejemplo de Do, dependiendo de la tesitura o la complejidad también de la textura que quiera trabajar. Ahora bien, puedo trabajar con acordes cerrados, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos puedo tener un acorde cerrado, ¿no? Do, mi, Sol, ¿sí? Do 5, mi 5, Sol 5. Pero también puedo llegar a trabajar con acordes bastante más abiertos. Por ejemplo, ¿sí? Do 4, Sol 4, Mi 5. Puedo ampliarlo más si quiero. Entonces tengo la posibilidad de ampliar el acorde siempre y cuando la digitación me lo permita. Bien, el límite de notas que puedo poner en un acorde son 6, por lo general, pero dependiendo del acorde, es más probable que tengan dificultades de poner incluso más de 4. En este sentido hay como algunas tonalidades o acordes que son más fáciles de hacer en la guitarra, porque implican o permiten el uso de cuerdas al aire, como por ejemplo La, cualquiera de los La, que tiene el bajo en el aire, al aire, mejor dicho. Mi, Re, en consecuencia, con la salvedad de que si lo voy a rearpegiar
Hay que evitar tocar la sexta cuerda, a menos que se pise. Y después otros acordes relacionados con, por ejemplo, Do, Sol, Si séptima. Creo que no me dejo ninguno de ese tipo. Después, la mayoría del resto de los acordes se hace con cejilla. Fa, Si bemol, Sol menor, Do menor, Si mayor, Si menor, Mi bemol, acá, acá, Mi bemol menor, Mi bemol séptima, La bemol, Sol sostenido, Do sostenido. Bien, eso, si bien no es una dificultad, si voy a hacer solamente un acompañamiento, es decir, voy a hacer un arpegio, un rasguido, o voy a tocar solamente el acorde, pero sí tengan en cuenta de que genera una diferencia tímbrica con el resto de los acordes. Si ustedes van alternando entre acordes con cuerdas al aire y con cejilla, la cejilla lo que hace generalmente es quitar brillantez al acorde, porque uno es difícil de pisar, o sea, implica mucha fuerza, no se puede hacer constantemente tampoco, o sea, no pueden hacer un acompañamiento en una obra durante 5 minutos tocando todos los acordes de cejilla. Olvídense. Si van a acompañar, van a hacer un arreglo en si bemol, traten de que el acompañamiento esté o distribuido, o lo lleve más el piano, o si necesitan secciones donde la guitarra acompañe, traten de que haya una diferencia para que la mano descanse. Una diferencia de tiempo considerable para que el guitarrista pueda descansar. O en el caso que estaba diciendo, si van a escribir una canción en si bemol, pasen a usar el capotraste. Capotraste. ¿Cuál es la idea del uso del capotraste? Básicamente, poder tocar en esas tonalidades que son complicadas por el uso de cejilla. Si yo quiero mantener por ahí el color de la tonalidad si bemol en el piano y agregar y hacer un arreglo con la guitarra, lo óptimo es que use el capotraste y la parte de guitarra esté escrita, transpuesta en función de dónde quiero poner el capotraste. Lo normal para el si bemol es colocarlo en el primer casillero. Pero voy a tener que escribir un semitono, porque cada casillero es un semitono. Eso no lo dije al principio. Voy a tener que escribir toda la parte de guitarra en La, porque voy a digitar en La mayor, ¿sí? Pero va a sonar si bemol. Es como en los teclados, cuando le subo el pitch y lo subo un semitono, yo voy a tocar en La, por ejemplo, pero va a sonar si bemol arriba. Lo mismo hace el capotraste. Tenganlo en cuenta si van a escribir en estas tonalidades extrañas para la guitarra. Pero recuerden, van a tener que transponer. Y ahí lo quiero ver. Eso sí, tenganlo en cuenta cuando vayan a hacer un coral. La guitarra lo mejor, y además porque aprovecha también la separación de las voces, es escribir corales a 3 voces. Se puede hacer a 4, ¿sí? Pero muy probablemente van a tener este problema de compresión de las voces, ¿sí? Van a tender a juntarse mucho, sobre todo el tenor, la contralto y la soprano. El bajo se va a poder mover un poco más, pero eso va a hacer que se junte mucho el acorde y después sea difícil volver a abrir o evitar los paralelismos. Entonces, 3 voces es lo ideal. Los acordes desplegados, no tanto como posición fija, sino como si fuera una escala hecha de arpegios, o sea, voy subiendo y bajando, saltando en varias octavas, es relativamente posible, pero depende mucho la facilidad de ejecución va a depender mucho de cuál es el acorde que estoy tomando.
Generalmente, los acordes que tienen bajos con cuerda al aire son más fáciles de digitar en este caso. Pero por lo general no es tan efectivo en la guitarra porque la resonancia de las voces, que en el piano yo puedo trabajar con el pedal, por ejemplo, y lograr que ese acorde quede sonando en todas sus notas, por ejemplo, o es más fácil también de ligar porque estoy trabajando con dos manos. La resonancia hace que la articulación de estos acordes desplegados sea difícil de trabajar, así que no es tan efectivo en la guitarra, salvo, como digo, en la, mi y por ahí re. De todas maneras, para un arreglo para guitarra y piano es más efectivo hacer ese tipo de trabajos en el piano que en la guitarra.